el 12 de junio de 2015 vamos a continuar el desarrollo de la audiencia en el marco del proceso número 2013-038-631 de Intervel SAS y Color 1 SAS contra Diego Fernando Paniagua y Amercos. Tenemos varios puntos que resolver hoy. Hoy fue radicado al parecer por la parte demandada una solicitud de nulidad, pues dado que se trata de un proceso verbal, pues si tiene alguna causal de nulidad que alegar, le concedo la palabra para que formule esa solicitud de declaración de nulidad, obviamente señalando el interés que la motiva. Buenas tardes, qué pena, pero ando como mal de la voz. Sí, efectivamente se radicó, yo lo había mandado desde el día de ayer, haciendo o insistiendo en la nulidad frente a la indebida notificación del señor Diego Fernando Paniagua, como lo había alegado la última vez que estuvimos aquí reunidos, cuando se presentaron los alegatos de conclusión. Hace 15 días exactamente, ¿cierto? Hago referencia, aunque hay cantidades de sentencias, pero pues sería imposible llenar, ¿cierto?, el memorial. Hago referencia específicamente a dos sentencias, una a la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 16 de octubre de 1987 y tengo otra sentencia que es la C-7076 del 2002, que me dicen específicamente qué significa la notificación por conducta concluyente, y en ella se queda claro, se reitera que una vez o por el hecho de que me notifiquen a mí por conducta concluyente, bien sea en un memorial de acuerdo de pago o en un memorial de suspensión de un proceso, no significa que la parte conozca taxativamente ni el auto que libra mandamiento de pago o el auto que admite una demanda. Como le digo, son varias, solo traje a colación pues estas dos, pero donde queda específicamente hago énfasis en el poder en el cual me otorgaron a mí dos empresas, Americana y Mercos y Americana de Cosméticos, en el cual el poder era taxativo para solicitar la suspensión o la prejudicialidad. En ningún momento era para contestar la demanda, se acompañó con un memorial pidiendo la suspensión o la prejudicialidad, y a partir de ese momento quedaron notificados por conducta concluyente. Ese frente a un paso. Frente al otro, a Diego Fernando, que a pesar de habérsele solicitado en varias ocasiones y requerido a la parte demandada que se le hiciera la notificación en debida forma, exactamente por conducta concluyente, como se puede observar, permítanme un momento, se dejó constancia el pasado 7 de marzo de 2014, se requirió por última vez en el acta número 10-281 del 5 de marzo de 2014, en el cual se requería a la parte demandada para que intentara la notificación a Diego Fernando, ya que el poder que aparece taxativo en la demanda, en esta demanda específicamente, fue por Amercos y por Iberoamericana. Después, el 13 de agosto de 2014, en el auto 36.537 se dice exactamente cuánto se tiene notificado a una persona. Se dice cumplidos en el caso, ¿cierto?, los presupuestos del artículo inciso 1 del 330. Esto es cuando una parte o un tercero manifieste conocer en determinada providencia o mencione en un escrito que lleve su firma. Hasta aquí yo no he visto ninguno de Diego Fernando Paniagua, o verbalmente en una audiencia o diligencia, constancia o el acta se considerará notificada personalmente por dicha providencia a la fecha de presentación del escrito. Se subraya, entre comillas, se subraya. Entonces se tiene por notificado a Iberoamericana, Americana y a Diego Fernando Paniagua. Esto fue el 13 de agosto de 2014, desde el 7 de marzo de 2014 hicieron el último requerimiento, tal cual, y simplemente se tuvo por notificado a Diego y se continuó con lo que fueron las medidas cautelares, una audiencia en la que no pudimos asistir, que teníamos compromisos en Medellín, pero igual se avanzó y fue donde se decretó una sanción de la cual hoy estábamos pendientes de una nulidad. Muchas gracias. Muchas gracias, yo te robo una de estas.
Se trata entonces de una solicitud de nulidad por indebida notificación tanto de las dos sociedades demandadas como de la persona natural demandada. Ambas solicitudes las rechazo por las siguientes razones. En lo que tiene que ver con Paniagua, en la medida en que, en los términos del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad por falta de notificación solo puede alegarse por la persona afectada, y dado que la abogada que está actuando a nombre de Ibmercos y Amercos, pues no es apoderada de Diego Fernando Paniagua, pues no puede formular esa solicitud de nulidad. Y en todo caso, aún tratándose de Diego Fernando Paniagua, dos cosas más. La primera, esa persona actuó dentro del proceso sin alegar la supuesta indebida notificación que se estaba alegando, que se mencionó en la sesión anterior y se está alegando en esta oportunidad. Lo que, aunque hubiera existido la nulidad, que no es del caso, implicaría su saneamiento en los términos del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil. Lo otro es, y esto sí creo que es importante llamar la atención en que esa específica alegación no es una alegación seria. Durante la sesión anterior precisamos que Diego Fernando Paniagua no fue notificado por conducta concluyente, e incluso yo relacioné todos los documentos que acreditaban la notificación de Diego Fernando Paniagua en los términos del artículo 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a Ibmercos y Amercos, aunque se pudiera afirmar que hubo una nulidad o se incurrió en una causal de nulidad por la forma en que se notificó a las sociedades demandadas, lo cierto es que habría quedado saneada en los términos del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, del numeral tercero, en la medida en que actuaron en el proceso sin proponer la causal de nulidad. Ahora sí vamos a pasar a resolver los asuntos serios que tenemos que trabajar hoy. En primer lugar, tenemos pendiente la resolución del recurso de reposición que la parte demandada formuló contra el auto número 33203 de 2014, está folio 114 del cuaderno 1, mediante el cual se impuso una sanción a los integrantes de la parte demandada por no haber cumplido las medidas cautelares que se decretaron en este caso. La sesión anterior ordené correr traslado de ese recurso, la parte demandante ya se pronunció, luego voy a resolverlo. Para resolverlo, dos aspectos muy rápidos de contexto. El primero está relacionado con el principio de la carga de la prueba. Ese principio está contemplado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Esa regla dispone que a las partes incumbe demostrar el supuesto de hecho que determina la aplicación del efecto jurídico que están persiguiendo y que está prevista en la norma que invocan para la satisfacción de sus pretensiones. Esto se traduce en la práctica en que las partes tienen la carga de demostrar la veracidad de sus afirmaciones. Para nuestros efectos es muy importante resaltar, para esto pueden consultar la sentencia de enero 18 de 2010, el expediente es el 2001-137-01 de la Sala de Casación Civil de la Corte. La jurisprudencia ha establecido que ese principio de la carga de la prueba es una verdadera regla de juicio, le da a la autoridad jurisdiccional los elementos necesarios para decidir en los casos en los que la parte que debe demostrar la veracidad de sus afirmaciones no atiende esa carga. Literalmente la Corte ha precisado que cuando no se atiende la carga de la prueba, a la autoridad jurisdiccional se le impone resolver adversamente a quien, teniendo la carga de probar ese hecho, no la satisfizo. Esa idea es importante que la tengamos presente. El segundo aspecto de contexto que quiero precisar en este caso para resolver el recurso de la parte demandada es lo que ha pasado en el proceso en relación con el cumplimiento de la medida cautelar y de las órdenes en las que se requería una explicación que justificara esa actitud. En este caso, partimos de que mediante el auto número 17794 de 2013, que se encuentra folio 14 del cuaderno 1, se decretó una medida cautelar contra las dos sociedades demandadas y se les concedió a esas sociedades el término de 10 días para que acreditaran el cumplimiento de la orden cautelar que estaba incorporada en ese auto. Las sociedades demandadas no acreditaron el cumplimiento de la orden cautelar en el término que se había señalado, y por esa razón la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el auto número 39262 de 2013, está folio 69 del cuaderno 1. Con esa providencia se requirió a las sociedades demandadas para que aportaran las pruebas de la gestión que hubieran realizado para cumplir la medida cautelar decretada,
o, si no habían cumplido, justificaran ese incumplimiento. Las sociedades demandadas mediante memorial de 10 de febrero de 2014, que está folio 73 del cuaderno 1, afirmaron que habían adoptado todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la medida cautelar, pero se abstuvieron de presentar algún medio de prueba que pudiera sustentar esas afirmaciones, que era precisamente lo que se exigió con el requerimiento al que hice referencia hace un momento. Por esa razón, en la medida en que las sociedades demandadas no habían cumplido el requerimiento al que hice referencia, mediante el auto número 23862 de 2014, que está folio 112 del cuaderno 1, se resaltó esa circunstancia de incumplimiento de las sociedades demandadas y se les requirió para que en el término de 3 días expresaran las razones por las cuales no habían dado cumplimiento a la orden cautelar emitida en este caso. Vencido el término que fue otorgado con esa providencia, sin que las sociedades demandadas hubieran manifestado alguna cosa, profirió la Superintendencia de Industria y Comercio el auto número 33203, que es el que se está impugnando ahora, mediante el cual se impuso una sanción en tanto que se había acreditado un incumplimiento por parte de las sociedades demandadas y las sociedades demandadas no habían atendido la carga de demostrar el cumplimiento de la orden cautelar. Con esas dos ideas que he referido hasta ahora podemos resolver los argumentos de la parte demandada. Lo primero que resaltar sobre el particular es un estudio de ese primer argumento. El primer argumento de impugnación de la parte demandada es que el anuncio publicitario que constituyó una de las razones para la imposición de la sanción derivada del incumplimiento de la medida cautelar no fue realizado por las sociedades demandadas, sino que fue realizado por un tercero. En relación con ese argumento, una primera precisión, y aquí empieza a jugar el tema de la carga de la prueba. La parte demandada se limitó a afirmar que no gestionó la emisión de la pauta publicitaria en cuestión y que fue un tercero el que lo hizo, pero se abstuvo de aportar algún elemento de prueba que pudiera corroborar sus afirmaciones. Por lo tanto, dado que la parte demandada se quedó simplemente con una afirmación favorable a sus intereses, que no tiene valor probatorio, y desatendió la carga de probar la veracidad de esa afirmación, el fundamento de la decisión impugnada es correcto. La regla de la carga de la prueba imponía considerar que la parte demandada no cumplió la orden cautelar. Pero en segundo lugar, y aunque se pudiera afirmar que efectivamente la pauta publicitaria en cuestión fue difundida por un tercero que nada tiene que ver con las sociedades demandadas, lo cierto es que ese no fue el único argumento que justificó la imposición de la sanción. La imposición de la sanción estaba fundada, en primer lugar, en la prueba aportada por la parte demandante, la difusión de la publicidad que he estado comentando, pero en segundo lugar, por el hecho de que los integrantes de la parte demandada no habían aportado ninguna prueba para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar, y por lo tanto, la consecuencia derivada de la regla de juicio del principio de la carga de la prueba imponía considerar que no estaba cumplida la medida cautelar, como conclusión del análisis probatorio. El primer argumento entonces no puede desvirtuar el fundamento de la decisión impugnada. El segundo argumento de impugnación consiste en que, en opinión de la parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio cometió un error porque no realizó las averiguaciones encaminadas a determinar si la parte demandada cumplió o no cumplió la medida cautelar, y sobre todo que ignoró el hecho de que la parte demandada había cumplido la medida cautelar. En este caso ya está claro que un argumento adicional de la parte demandada, y es que en esas condiciones la Superintendencia de Industria y Comercio se limitó a decidir la imposición de la sanción sobre la base de la mera afirmación de la parte demandante. En este punto ya está claro que la imposición de la sanción tuvo varios fundamentos. En primer lugar, las pruebas aportadas por la parte demandante que acreditaban que las sociedades demandadas continuaban ejecutando los comportamientos prohibidos con fundamento en la orden cautelar. Pero en segundo lugar estaba la falta de prueba de la sociedad demandada del cumplimiento de la medida cautelar y la aplicación de la consecuencia del principio de la carga de la prueba. Por lo tanto, no es cierto que el único fundamento de la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera sido la atención a la afirmación de la parte demandante. Y en segundo lugar, no es razonable afirmar como fundamento de impugnación que se ignoró el hecho de que la parte demandada había cumplido la medida cautelar, en tanto que es precisamente ese hecho lo que debía demostrar la parte demandada y no había demostrado. No obstante lo anterior, es necesario modificar la decisión por un aspecto que no fue tocado por la parte demandada, es el siguiente.
Como se puede apreciar en el auto 17794 de 2013, mediante el cual se decretaron las medidas cautelares, esas medidas cautelares se decretaron únicamente respecto de Amercos e Imercos. El señor Paniagua no fue un sujeto pasivo de la orden de la medida cautelar de la que estoy hablando. Por lo tanto, Paniagua no tenía la obligación de cumplir la medida cautelar, ni tampoco la carga de acreditar su cumplimiento. En esa medida, en el auto se incurrió en un error, en tanto que la sanción se impuso a una persona que no estaba llamada a cumplir la orden cuyo incumplimiento determinó la imposición de la sanción. En consecuencia, decidió el recurso de reposición en el sentido de modificar la providencia impugnada, en el sentido de excluir de la imposición de la sanción al señor Paniagua, pero la confirmo en todas las demás partes. Esta decisión queda notificada en estrados. Pasemos a otro punto, que es la decisión sobre la solicitud de suspensión por prejudicialidad formulada por la parte demandada. De esto hemos hablado un par de ocasiones antes. Y es el momento de decidirla. Aquí hay que partir de un punto relevante, y es que en los términos de los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, una solicitud de suspensión por prejudicialidad fundada en la existencia de un proceso contencioso administrativo relacionado con la nulidad de un acto administrativo de contenido particular exige que se demuestre la existencia de ese proceso contencioso administrativo en cuestión. ¿Qué tenemos en este caso? Por la inactividad de la parte demandada a la que ya he hecho referencia, nunca gestionó el trámite del oficio con el cual se pretendía acreditar la existencia del proceso contencioso administrativo. Apenas sabemos que hay un proceso ante el Consejo de Estado, pero no tenemos idea acerca de cuál es el objeto de ese proceso, ni quién funge como parte, ni quién lo promovió. Por lo tanto, hoy, en este proceso, no tenemos demostrada la existencia del proceso contencioso administrativo en el que se discute la nulidad de un acto administrativo de contenido particular. Y en esa medida, no es posible acoger la solicitud de suspensión por prejudicialidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es dictar la sentencia. Para eso, una cosa adicional. El juzgado primero civil municipal, esto más que una decisión acerca de nuestro proceso o algo relacionado con un aspecto que pudiera determinar o afectar de cualquier forma la decisión o las decisiones que hay que adoptar en el marco de este proceso, es simplemente o tiene como propósito poner en conocimiento de ustedes una situación que, a su vez, el Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hemos recibido de la juez del Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de Itagüí un documento en el que hace referencia, al parecer, a la adulteración de documentos públicos emanados tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio como del Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión por parte del apoderado sustituto de las dos sociedades demandadas. La pongo en conocimiento de ustedes para lo que consideren pertinente en su caso particular, porque es el apoderado sustituto de la parte que usted representa. Lo que nos está comentando la juez Primero Civil Municipal de Descongestión de Itagüí es que ha formulado una denuncia ante una autoridad disciplinaria por el comportamiento del apoderado sustituto de la parte demandada debido a la alteración de algunos documentos públicos emanados de los dos despachos, del de Itagüí y de la Superintendencia de Industria y Comercio, por un asunto relacionado con el aplazamiento de unas diligencias judiciales. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ordenar que por secretaría se oficie al Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de Itagüí para que la juez nos remita copia de todos los documentos que tenga en sustento de las afirmaciones que se presentan en este documento. Una vez que tenga yo esa información, ya no es un asunto relevante para el proceso, dado que soy funcionario público y tengo el deber de denunciar las circunstancias fácticas que puedan llegar a constituir un delito, pues yo decidiré si formulo una denuncia ante una autoridad, ante la Fiscalía o ante la autoridad disciplinaria competente en relación con este asunto. En todo caso, se lo pongo en conocimiento para que pues tomen las medidas que consideren necesarias. Y ahora sí, pasemos a la sentencia. En
En este caso estamos discutiendo una acusación muy concreta formulada por las dos sociedades demandantes. La acusación consiste en que Idmercos, Amercos y el señor Diego Fernando Paniagua incurrieron en una infracción a los derechos de propiedad industrial que las sociedades demandantes ostentan respecto de la marca mixta Color 1, en la medida en que los integrantes de la parte demandada se encuentran fabricando y comercializando tintes para el cabello identificados con un signo idéntico a la marca Color 1. En este caso, hemos evacuado adecuadamente todas las etapas procesales, ya está muy claro que no se incurrió en ninguna causal de nulidad y están verificados los presupuestos procesales. Por lo tanto, es procedente una decisión de fondo. Y para eso vamos a arrancar revisando la legitimación de Interbel y de Color 1 SAS para formular la demanda en ejercicio de esta acción por infracción. Sobre eso, lo primero por decir es que la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y que se encuentra a folio 178 del cuaderno número 2, acredita que la sociedad Color 1 SAS es titular de la marca mixta Color 1, correspondiente al certificado número 425932 para identificar productos comprendidos dentro de la clase 3 de la clasificación internacional de NISA, entre los que se encuentran cosméticos como lo son los tintes para el cabello. Adicionalmente, esa misma certificación y también la copia del contrato de licencia que se encuentra a folios 16 a 21 del cuaderno número 2 acreditan que Interbel SAS tiene la calidad de licenciataria de uso respecto de la marca mixta Color 1 y que además fue facultada por la titular de esa marca, Color 1 SAS, para efectos de interponer directamente todas las acciones judiciales y extrajudiciales que sean necesarias para impedir el uso ilegal por parte de terceros de la marca licenciada. Por lo tanto, de esto podemos extraer dos conclusiones. La primera de ellas es que Color 1 SAS se encuentra legitimada para el ejercicio de esta acción en los términos del artículo 238 de la decisión 486 de 2000. Y la segunda, en cuanto a Interbel SAS, que en la medida en que se encuentra facultada para el ejercicio de una acción como estas, mediante un contrato de licencia que está registrado ante la Oficina Nacional competente y que en esa medida es oponible a terceros, considero que reúne los requisitos necesarios para considerarla legitimada con ese propósito. El segundo aspecto que debemos aclarar es el uso del signo de la marca registrada Color 1 por parte de los integrantes de la parte demandada. Y en este caso, con fundamento en la confesión presunta derivada en contra de la parte demandada en relación con el hecho tercero de la demanda, como consecuencia de la inasistencia injustificada de la parte demandada a la audiencia, y como se puede corroborar con los empaques que aparecen a folios 38 a 40 y 43 a 44 del cuaderno 2, en este caso está demostrado que Idmercos, Amercos y Diego Fernando Paniagua efectivamente fabrican y comercializan tintes para el cabello que identifican con el signo Color 1, que es un signo idéntico a la marca mixta Color 1 que fundamenta las pretensiones de la parte demandante. Lo que nos falta por revisar es si ese comportamiento fáctico efectivamente acreditado configura o no las infracciones establecidas en el artículo 155 de la decisión 486. Y para eso vamos a estudiar dos infracciones en particular que son las que podrían tener lugar en este caso, la establecida en el literal A y la establecida en el literal D de ese artículo. En cuanto a la primera de ellas, en esa regla, literal A del artículo 155 de la decisión 486, se establece que constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de una marca registrada el aplicar o colocar la marca o un signo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Aquí es importante hacer una aclaración, y es que con fundamento en las reglas de la experiencia, a falta de todo elemento de prueba en contrario, se debe concluir que quien aplica la marca en el producto, en el envase o en el empaque es el fabricante del producto. Con esas dos premisas, en este caso entonces podemos concluir que en la medida en que los integrantes de la parte demandada fabrican tintes para el cabello que identifican con un signo idéntico a la marca registrada de titularidad de una de las sociedades demandantes, que por lo tanto y por lo que acabo de decir, aplican la marca en ese producto, y que los tintes para el cabello son productos amparados por el registro del que es titular la sociedad demandante Color 1 SAS y licenciataria de uso Interbel SAS, se reúnen todos los elementos necesarios para la configuración de la infracción contemplada en el literal A del artículo 155 de la decisión 486.
En cuanto a la infracción contemplada en el literal D del artículo 155, se configura por lo siguiente: por usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Y en esa regla se establece una regla adicional, y es que cuando se trata del uso de un signo idéntico a la marca para la identificación de productos idénticos a los amparados por el registro, se presume la existencia de ese riesgo de confusión, que es uno de los elementos de configuración de esa infracción en particular. ¿Qué tenemos en este caso? Estamos claros en que en este caso se demostró que los integrantes de la parte demandada comercializan tintes para el cabello que identifican con el signo color 1, y también que ese signo color 1 es idéntico a la marca registrada de titularidad de color 1 SAS. Ahora, si partimos de la base, con fundamento en lo que estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que corresponde al proceso número 129 IP 2012, si con este fundamento partimos de la base de que uno de los comportamientos que constituye un uso de la marca en el comercio es la comercialización de productos marcados con ese signo distintivo, podemos concluir entonces que, en este caso, los integrantes de la parte demandada usan un signo idéntico a la marca registrada y que además lo utilizan para identificar un producto amparado por el registro del que es titular color 1 SAS. Y, en esa medida, que es aplicable la presunción de existencia de un riesgo de confusión. Y dado que en este caso no existe ningún elemento de prueba que pueda desvirtuar la existencia esa presunción de la existencia de un riesgo de confusión, en este caso, por lo tanto, se reúnen todos los elementos de configuración también de la infracción establecida en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. Por lo tanto, declarar entonces la existencia de las infracciones como resultado del comportamiento de los integrantes de la parte demandada y accederé a las pretensiones consecuenciales formuladas por la parte demandante. Con fundamento en lo que he expuesto entonces, el coordinador del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, declarar que Diego Fernando Paniagua Molina, Ivmercos Iberoamericana de Cosméticos S.A. y Amercos Americana de Cosméticos S.A. incurrieron en infracciones a los derechos de propiedad industrial que Color 1 SAS ostenta sobre la marca mixta Color 1, que corresponde al certificado de registro número 425932, cuya licenciataria de uso es Interbel SAS, en los términos de los literales A y D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000. Segundo, ordenar a Diego Fernando Paniagua Molina, a Iberoamericana de Cosméticos S.A. y Americana de Cosméticos S.A. abstenerse de fabricar y comercializar tintes para el cabello que identifiquen con el signo color 1 o con cualquier otro signo que pueda resultar confundible con la marca mixta color 1 que corresponde al certificado número 425932. Tercero, ordenar a Diego Fernando Paniagua Molina, a Iberoamericana de Cosméticos S.A. y Americana de Cosméticos S.A., en los términos del literal C del artículo 241 de la decisión 486, retirar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la infracción declarada, esto es, tintes para el cabello identificados con el signo color 1, así como el retiro de los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad necesarios para la fabricación y o comercialización de tales productos. Los integrantes de la parte demandada deberán cumplir esta orden en el término de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de esta providencia. Como esta providencia se notifica hoy, el término de 30 días arranca mañana. Cuarto, ordenar a Diego Fernando Paniagua Molina, Iberoamericana de Cosméticos S.A. y Americana de Cosméticos S.A. la destrucción de los productos y elementos resaltados en el numeral anterior. Los productos y todos los elementos, envases, embalajes, todo lo que referí en el punto tercero. Los integrantes de la parte demandada deberán cumplir esta orden de destrucción en el término de 45 días calendario contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación de esta providencia. Quinto, ordeno al Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, INVIMA, cancelar los registros sanitarios de titularidad de Diego Fernando Paniagua Molina, Ivmercos Iberoamericana de Cosméticos S.A. y o Amercos Americana de Cosméticos S.A. que estén concedidos con referencia a tintes para el cabello y tengan incluida la marca Color 1 en el registro correspondiente. Sexto, condeno en costas a la parte demandada.
Y en los términos del artículo 392, los numerales séptimo y octavo del Código de Procedimiento Civil, y el artículo sexto del Acuerdo 1887 de 2003, el numeral 1.1, fijo como agencias en derecho, a favor de Interbel SAS, el equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y a favor de Color 1 SAS, el equivalente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta suma deberá ser pagada por los integrantes de la parte demandada por partes iguales. Ordeno que por secretaría se remitan entonces los oficios dirigidos al INVIMA para el cumplimiento de una de estas órdenes. Esta decisión queda notificada en estrados. De acuerdo al artículo 350 del Código de Procedimiento Civil y siguientes, interpongo el recurso de apelación. Sin recurso contra su decisión, su señoría. Obviamente, conceder el recurso de apelación hay que hacer algunas precisiones. La primera, en la medida en que no se trata de uno de los 4 casos en los que la sentencia, en los que la apelación de la sentencia se concede en el efecto suspensivo. En este caso, el efecto de la apelación será devolutivo. Y eso tiene 2 consecuencias. La primera de ellas es que las órdenes que yo he emitido en este caso, en particular las de retirar de los circuitos comerciales y destruir los alimentos a los que hice referencia, y también la de oficiar al INVIMA, son órdenes que se pueden cumplir y que se cumplirán en los términos que señalé en esta providencia. La segunda es que debo ordenar remitir el expediente al Tribunal Superior de Bogotá para efectos de que decida la apelación, pero debo conservar las copias necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Por lo tanto, ordenaré que se remita el expediente ante nuestro superior funcional para resolver el recurso, y ordeno que se conserve copia de la sentencia. Dice lo que necesitamos. De la sentencia que he dictado, del acta y del CD correspondiente, para efectos de garantizar el cumplimiento de lo que he dispuesto en esta providencia. Esta decisión queda notificada en estrados. Con esto terminamos la primera instancia. Muchas gracias. Muchas gracias.